Hola, buenas tardes, trayéndote una cápsula más de la palabra de Dios. Vamos con la cápsula número 174. El tema que vamos a ver ahora es el miedo. Y pues mira, ahorita con todo lo que estamos viviendo, estamos conscientes de que está entrando mucho miedo, mucho pavor, inseguridad, temor. La violencia está muy fuerte entre el COVID, entre las enfermedades que han surgido una y otra vez, más las enfermedades que ya han existido toda la vida. La gente está pues bastante temerosa, insegura, con mucho miedo. Aparte las personas que se han quedado sin empleo, que no saben cómo salir adelante, que no tienen tiempo para buscar a Dios, pero tienen tiempo para hacer otras cosas. Entonces todo eso ha llevado a que la gente esté viviendo con una inseguridad, una violencia tremenda, pero miedo por el futuro, miedo por qué va a pasar después, miedo por qué va a pasar el año que entra, se mejorará la economía, qué sucederá, vendrá otra pandemia, qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces el Señor hablaba a mi corazón respecto de esto, ¿no? Y pues bueno, les voy a dar varios versículos en donde existe el miedo, ¿no? Y esto fue desde Génesis. Te voy a leer en Génesis capítulo 3, en el verso 10, cuando estaban Adán y Eva y que pecaron. Pues mira, le dice, más bien desde el 9, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Está buscando a Adán. Y Adán le respondió en el verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces aquí vemos que ellos hasta ese momento que no obedecieron a Dios, que les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, y que la serpiente o Satanás los llevó a comer de ese árbol prohibido, ya sabemos que engañó primero a Eva, y luego Eva le dio de comer de ese fruto a Adán, e hizo que cayera el hombre. Porque en ese tiempo el plan de Dios era vivir solamente del huerto, de lo que se iba a sembrar. Se iba a comer nada más del huerto, no íbamos a caer en un sistema monetario diabólico como el que estamos viviendo ahora, que te tiene con una presión espantosa por trabajar y conseguir dinero, si no, no comes. Estamos conscientes de eso, pero ese no era el plan de Dios, aunque eres el dueño del oro y de la plata, pero ese no era el plan de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Adán se llenó de miedo porque dijo, uy, ¿se va a dar cuenta Dios? ¿O ya se dio cuenta? Que ahorita que le diga, pues que desobedecimos, que no hicimos lo que Él nos dijo, etcétera, ¿no? Entonces, el miedo entró aquí y obviamente fue provocado por Satanás, ¿no? Luego vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 6, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí quiero aclarar dos cosas. Mira, hay dos tipos de miedo. El miedo del humano es miedo de terror, de espanto, ¿no? Ese es un miedo, el miedo humano. Pero hay un miedo, un temor reverente a Dios, que ese es otro tipo de miedo. Es un temor a fallarle a Dios, es un temor a que Dios descubra que has estado pecando deliberadamente, es un temor a no cumplir lo que Dios te pide que hagas. Entonces, son dos miedos distintos. Aquí está hablando de un temor reverente. Entonces, aquí vemos que Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, no se sentía digno de mirarlo. Sin embargo, aquí es un verdadero privilegio lo que le pasó a Moisés, que el Señor le haya hablado directamente, ¿no? Entonces, pero ese miedo es un miedo reverencial. Te voy a leer en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el verso 9. Este verso a mí me encanta porque realmente el Señor le habla directamente a Josué. Recordemos que Josué es el que recibió el puesto, digamos así, que dejó Moisés cuando el Señor ya permitió que Moisés descansara. Y entonces pues le pasó el cetro a Josué, ¿no? Y Josué obviamente pues tenía también miedo, ¿no? Y les voy a leer lo que dice Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes. Fíjate que le está diciendo que es un mandato, ¿no? Te mando. No está sujeto a que si quieres o que si puedes o sujeto a tus emociones. O sea, no, te mando. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Dice aquí, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces aquí está diciendo, no debes de temer porque yo estoy contigo. Si tú tienes miedo es porque tú piensas que no estoy contigo. Pero si yo te estoy diciendo que no tengas miedo y que te esfuerces y seas valiente es porque yo voy a estar contigo. Aquí vemos que Josué tenía una comunión profunda con él para poderle decir, Dios, yo estoy contigo. Pero ahora, ¿qué crees? Que el Señor está con nosotros. Con todos nosotros está y su promesa es que no nos va a dejar. El precioso Espíritu Santo que nos dejó, que es el segundo consolador, no nos va a dejar hasta el final del tiempo. O sea, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esa es una promesa bellísima. Ahora te voy a leer lo que dice el Salmo 23 en el verso 4. Mira, aunque ande en valle de sombra de muerte, aquí vemos como cuando una persona muere, bueno, ya hemos escuchado muchas narraciones, ¿no? Que a veces ven una luz al fondo del túnel, pero también hay un valle de muerte en el que puede pasar el alma, ¿no? En ese proceso al lugar de reposo, a donde debe de ir. Entonces, por eso dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este salmo es del rey David. Fíjate la sabiduría que tenía el rey David. Entonces, él sabía que donde quiera que él estuviera, el Señor iba a estar con él. Ahora te voy a leer el Salmo 27, el verso 1, mira qué dice. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, también es Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, aquí estaba consciente David de que Jehová estando con él no podía tener temor de nadie. Aunque 1000 personas acamparan alrededor de él, que fueran sus enemigos, él estaba confiado porque el Señor lo iba a defender y lo iba a proteger de todo mal. Ahora te voy a leer el Salmo 56, verso 3. Dice, esto también es de David cuando los filisteos lo prendieron en la ciudad de Gat. Y dice en el verso 3, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, aquí David estaba súper confiado en que Dios estaba con él. Por lo tanto, aunque tuviera amenazas de muerte, aunque viera a los enemigos tratando de matarlo, él estaba confiado en el Señor. ¿Sí? Y ahora te voy a leer en el Nuevo Testamento, vamos al libro de Lucas, al capítulo 7, y te voy a leer los versos 15 y 16. Mira, dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Esta narración habla de una señora que nada más tenía un único hijo y ese único hijo se había muerto. Y Jesús estaba en ese tiempo, en ese lugar preciso. Y cuando vio pasar el muchacho muerto, lo revivió, así como a Lázaro, ¿verdad? Entonces aquí lo revivió y lo dio a su madre, dice, y todos tuvieron miedo. Aquí este miedo no es de pavor, de, ¡ay, qué horror, qué espanto! No, es un miedo reverencial de decir, Dios mío, es capaz de revivir muertos, ¿qué más puede hacer? ¿No? O sea, es un miedo, pero reverencial aquí. Entonces dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Si hubieran estado con otro tipo de miedo, no le daban gloria a Dios, ¿verdad? Hubieran huido despavoridos, pero ahí le estaban dando gloria a Dios. Y decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. O sea que estaban gozosos por ver ese milagro tan hermoso, ¿no? Y ahí mismo en el libro de Lucas, en el capítulo 12, te voy a leer el verso 32 al 34. Y dice, no temáis, manada pequeña. Aquí le está hablando Jesucristo a cierto número de personas, ¿no? Y les llama manada pequeña. Dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, esta parte es preciosa porque confirma que a partir de que Él iba a ser sacrificado, el reino iba a descender sobre todos y cada uno
de los que le recibieran, de los que lo reconocieran como su Dios y su Salvador. Verso 33. Vended todo lo que poseáis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos, que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí te está hablando de que no pongas tu corazón en las riquezas. Las riquezas se van a acabar. Las riquezas, cuando tú te mueras, no te vas a llevar nada a la tumba. Las riquezas se van a quedar, tu casa se va a quedar, toda tu ropa, todo lo que posees, todo se va a quedar. Entonces aquí te dice que ¿dónde tienes puesto tu corazón? Ahí está tu tesoro. Entonces aquí nos sugiere que realmente tu tesoro, tu corazón, lo pongas en manos de Dios, lo pongas en el Señor, tu fe y tu confianza en el Señor, para que ahí esté tu riqueza. Y como Él habla de que Él nos ha preparado moradas allá en el cielo, nosotros debemos de confiar en que así es, porque Él no miente, ¿sí? Y Él si está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Entonces espero que esto te haya dado una pequeña luz acerca de todo lo que hemos estado viendo. Y para cerrar te voy a dar un último versículo que también es muy bueno, que está en el libro de Isaías, en el capítulo 26, en el verso 3, mira lo que dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí está hablando de que Dios va a guardar en completa paz ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, si tú eres perseverante en estar orando a Dios, pidiéndole a Dios, encomendándote a Dios, cualquier situación, súbela a Dios, primero que nada. Buscas una confirmación de que si debes abrir un negocio o no lo debes abrir, dobla rodilla, ponte en oración, enciérrate en tu recámara y vas a recibir palabra de Dios y vas a tener la convicción si lo debes hacer o no lo debes hacer. Entonces, y esa paz te la va a dar el Señor, es la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la paz de Dios. Y entonces ahí en lo secreto, en lo profundo de tu corazón, el Señor va a hablarte. Ajá. Entonces aquí nos confirma que Él es el único que da esa paz. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego mira el siguiente verso, dice, confiad en Jehová perpetuamente. No dice que un ratito, un día o cuando te preocupes. Dice perpetuamente. Dice, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién te va a fortalecer para que soportes lo que estás viviendo ahorita? No sé, la muerte de un familiar, se te murió la esposa, el esposo, un hijo, no sé qué problema puedas estar pasando. Pero, ¿cómo adquieres fortaleza? Buscando a Dios, porque Él es la fortaleza de los siglos. O sea, imagínate de todo el tiempo, Él es el único que te puede fortalecer en el problema en el que estés pasando. Bueno, pues espero que te haya gustado este tema. Es un poquito fuerte, pero espero que puedas recapacitar en que debemos de buscarlo a Él de día y de noche. Bueno, pues vamos a hacer la oración para recibir a Cristo en tu corazón. Como siempre, es una oración que se hace una sola vez. Y te pido que repitas después de mí esta oración si no la has hecho y cierres tus ojos. Y le digas, Señor Jesucristo, en esta tarde te reconozco como mi Dios y mi Salvador. Reconozco que diste tu vida en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre por el perdón de mis pecados, por el rescate de mi alma, y que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Declaro y reconozco que rompo hoy todo pacto hecho con el enemigo consciente o inconscientemente. Y declaro que rompo toda maldición generacional de cualquier índole que me esté alcanzando. En el nombre de Jesús, amén. Y te voy a bendecir con la oración sacerdotal. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén y shalom.